Continuamos con esta tercera jornada del Foro de la Salud y la versión 27 del Foro Farmacéutico de la ANDI. Y hablando de esto, pues seguimos con nuestra agenda. Vamos a darle la palabra a Juan Francisco Celis, él es experto en soluciones digitales de Siemens y nos va a hablar de la transformación digital en salud y nuevas tendencias. Señor Celis, tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer estar aquí con ustedes compartiendo nuestra tendencia, nuestra visión un poco del cómo va a ir evolucionando con la tecnología, digamos, el sector salud en nuestra región. Creo que es muy importante poder compartir una visión, como les indico, de las tendencias que nosotros creemos que van a ser parte de nuestro día a día en los próximos meses y años. Así que voy a iniciar un poco hablando de dos realidades. Primero, una realidad y otros conceptos de tendencia. Yo creo que en nuestra región en general nosotros nos encontramos con dos realidades altas, que uno es obviamente la limitación del recurso humano especialista, en donde obviamente sí hemos encontrado, y en general en nuestros países, donde la alta densidad poblacional de especialistas se ubica principalmente en las capitales, lo cual genera una cierta desigualdad en el acceso a la salud para las zonas remotas poblacionales. Esto es una realidad que tenemos que enfrentar, y obviamente yo creo que también la tecnología nos va a permitir, y hoy nos permite, o incluso el día de hoy, poder romper esta brecha, ¿cierto?, entre la demanda ascendiente por sistema de salud, ¿ya?, versus los recursos humanos especializados, ¿ya? Por otro lado, también vemos una necesidad de descentralización en cuanto a operatividad, a flujos de trabajo en sectores médicos y clínicos, pero también una necesidad que al mismo tiempo concentra un requerimiento de interoperabilidad, de manera que podamos empezar a pensar en flujos de trabajo digitales para asegurar la experiencia de un paciente desde un end-to-end, digamos, desde un inicio a fin. Eso también es un concepto que es una realidad actual, es una barrera que tenemos hoy día todavía, ya que también hay conceptos como las telecomunicaciones, como toda la parte de transporte de datos, que es todavía una brecha interesante para, para varios países en nuestra región, lo cual permite también o nos presenta un desafío enorme también en cuanto a generar la carretera adecuada para poder generar esta experiencia en los pacientes de manera digital, ¿ya? ¿Qué otra tendencia? Aquí hablando un poco más en relación a tendencias, creo que obviamente hay una tendencia hacia la medicina preventiva, o debemos avanzar a una medicina preventiva. Hemos visto cómo la pandemia incluso está dejando, ¿cierto?, una tarea que es lo que se llama una ola de atenciones pendientes, lo cual va a generar también impactos en los sistemas de salud, tanto públicos como privados, y va a enfocar principalmente, sobre todo a un sector como el sector privado en salud, hacia enfocarse hacia una medicina preventiva, de manera que los pacientes que presentan alto costo, por ejemplo, enfermedades como diabetes, hipertensión, ¿cierto?, enfermedades cardíacas, puedan ser tratados de una manera diferente, con el objetivo de evitar que estos pacientes lleguen con crisis a las unidades de emergencia, generando obviamente también los altos impactos en los sistemas de salud. Y un último punto de tendencia, creo que es muy importante, creo que es la tecnología o las decisiones basadas en datos, ¿ya? Tanto decisiones como inversión, como decisiones clínicas o políticas de salud, hoy día tienen que basarse en información real, oportuna, generada desde los mismos sistemas propios de salud. O sea, aquí ya, digamos, estamos rompiendo un poco el paradigma de avanzar hacia modelos avanzados, digamos, de salud que vengan de otras realidades, sino que la verdad es poder construir nuestros propios modelos de decisión basados en la propia información con la que contamos, ya sea en una red de salud pequeña, en una red de salud privada o en grandes redes de salud pública y privada. Entonces, el concepto de tomar decisiones basados en datos es un concepto que tenemos que consolidar en este camino y en nuestra región. Es un concepto muy importante de avanzar. Por otro lado, cuando vamos a los desafíos, yo creo que aquí hay un punto importantísimo. El primer desafío ha sido la supervivencia. ¿Ya? Estamos todavía en pandemia, creo que estamos empezando a ver luz al final del túnel. Ojalá que ya pronto podamos salir de este periodo oscuro en el que hemos vivido, ¿ya? Sin embargo, desde el punto de vista del sector salud también se ha visto afectado por una supervivencia, ¿ya? Hemos visto redes de salud privadas con alto impacto, sobre todo por la ausencia de demanda, ¿ya? Pero también es importante entender que los sistemas de salud pública también han sido expuestos a alto nivel de estrés, lo cual
e incluso hoy, digamos, todavía lo seguimos viendo en varios países en nuestra región, mucho estrés sobre nuestra gente que trabaja en el sector público o en el sector salud, perdón, que obviamente ha presentado cuadros al de alto estrés que han visto afectados y han puesto a prueba la supervivencia de los sectores. O sea, es obvio que sí se ha afectado la calidad de atención a los pacientes, pero también ha sido puesto a prueba con altos niveles de estrés el uso de estos profesionales, digamos, o la disponibilidad de profesionales para poder atender la alta demanda que existe con el COVID. Por otro punto importante que también está presentando un gran desafío es la asistencia a otras especialidades, ¿ya? Los tratamientos de oncología, los trasplantes, las cantidades de cirugías que han quedado pendientes en muchos países producto de que se ha privilegiado, lo cual es muy correcto, obviamente, el foco en COVID, poner el foco con la atención de COVID. Sin embargo, esto está generando que exista una lista de espera o existe una lista de tratamiento y de cirugías pendientes que va obviamente a afectar a nuestros también al sector salud, tanto público como privado. Por lo tanto, eso también es uno de los desafíos que se están presentando actualmente y que obviamente post pandemia va a ser también algo que va a incurrir en un tremendo esfuerzo, yo diría post pandemia. Los casos críticos y enfermedades crónicas, como les decía anteriormente, es un punto muy importante avanzar hacia medicina de prevención. ¿Por qué? Porque hoy día se ha solicitado que los pacientes crónicos no vayan a la unidad de emergencia o a los hospitales, producto de que son pacientes de alto riesgo para una enfermedad como el COVID, lo cual obviamente determina que debemos avanzar hacia un modelo de salud preventiva y ojalá aplicar tecnología digital en esta línea. Yo creo que es un gran desafío el que se ha presentado y por último, la verdad, yo creo que tan importante como lo vemos, como son los anteriores, creo que uno de los desafíos es la calidad, digamos, o los casos psicológicos y psiquiátricos que se presentan, ¿ya? De manera que también hay un alto porcentaje de las poblaciones en nuestra región y en el mundo en general que está con un alto nivel de estrés producto del COVID. Hay un cambio de cultura, un cambio de vida producto de esta pandemia, desafortunadamente, en algunos casos que afecta mucho la calidad de vida, pero también mucho estrés producto muchas veces de todas las crisis que son adyacentes a esta pandemia, lo cual también genera que un desafío para poder enfrentar esta calidad de salud mental que está afectando a nuestra población. ¿Mm? Cuando hablamos de tendencia en digitalización, yo creo que acá hay un punto o cuatro o cinco puntos en este caso importantes. Yo creo que claramente nos estamos enfrentando a nuevos hábitos del paciente. La pandemia ha empujado el uso de, por ejemplo, mucho más masivo de canales digitales. Lo vemos no solamente en salud, aquí lo vemos en todo el concepto delivery, por ejemplo, un concepto hoy día muy empleado. Ya es normal el uso de delivery en cualquier tipo de aplicaciones, ¿ya? Y salud, obviamente también tiene que verse fortalecido en este uso. Yo creo que el uso de canales digitales, por ejemplo, el paciente empoderado es un concepto también que se ve no es solo ya una tendencia, es una realidad, la verdad. Hay nuevos hábitos de consumo, ¿ya? Y obviamente se exigen nuevos canales de atención, los canales de atención web, el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, la contactabilidad, todo lo que estamos viendo como tendencia y aplicación de nuevos estándares sobre todo la contactabilidad en el inicio de los flujos de atención con el pago, por ejemplo, electrónico, de manera que la validación de una aseguradora también exista, son conceptos que ya son parte de un flujo de atención, como les decía anteriormente, desde un inicio a término. La expansión de la telemedicina, obviamente que es una de las grandes oportunidades y tendencias. Yo creo que la telemedicina, o vamos a hablar específicamente de la teleconsulta, que es como el concepto más masivo que tenemos hoy día como telemedicina, es una realidad que la verdad que existía, estaba hace varios años en operación. Sin embargo, la pandemia obviamente generó un empuje, un impulso hacia esa tecnología, producto principalmente de, como le indicaba antes, el sistema de salud requirió el afrontar la demanda que existe igual de atención clínica y había que entregar un canal para que los pacientes se mantuvieran en contacto con los médicos, lo cual generó, o con la red de salud, lo cual presenta una tremenda oportunidad como herramienta para la teleconsulta. Ahora, lo que esperamos ver, y es lo que tenemos que avanzar, esa expansión hacia otras unidades
o concepto de telemedicina, ¿cierto? Aquí es donde ya, por ejemplo, la atención de pacientes crónicos en sus casas, en la remotización de especialistas, que después vamos a tocar un poquito de ese concepto también, se enmarca esto dentro de un concepto de telemedicina, ¿cierto? Medicina a distancia, que además va a permitir, obviamente, como planteaba de manera anterior en la presentación previa, el poder dar acceso también a las zonas remotas de la población, empezar a eliminar barreras incluso en lo que es geografía, por ejemplo. Poder tener atención médica con un especialista que esté en cualquier zona del país o incluso más allá, fuera del país o a niveles regionales o incluso países de primer mundo, por ejemplo. ¿Mm? La optimización de los recursos es claramente uno de los focos también que va a tener la digitalización. Hay un impacto importante en la economía, obviamente, sobre todo en sectores, bueno, en ambos sectores, tanto públicos como privados. Por lo tanto, el enfoque en la optimización de recursos y la utilización de tecnología para avanzar hasta esa línea es uno de los objetivos también que vamos a ver muy fuerte en las tendencias. Como dije anteriormente, la información y la toma de decisiones basada en datos es un concepto que llegó y que debemos materializarlo y tenemos que consolidarlo. Aquí hay conceptos atrás, como hablaba anteriormente, la interoperabilidad tiene que empezar a ser una realidad, no es solamente un sueño ni realidades de primer mundo, tenemos que realmente avanzar hacia modelos integrados de interoperabilidad, avanzar hacia historias clínicas compartidas, de manera que no solamente podamos asegurar un viaje del paciente dentro de una red de salud o de múltiples redes de salud, sino que también podamos aprovechar esa información que existe en estos sistemas, que reside en estos sistemas, de manera de poder ir hacer análisis, usando sobre todo hoy día con tendencia de inteligencia artificial, por ejemplo, poder determinar tendencias de la población, poder atender también bioestadística, de manera que podamos avanzar hacia modelos predictivos, por ejemplo, de salud que permitan atacar, prevenir sobre todo el tipo de pandemia y poder, no pandemia, perdón, enfermedades crónicas, por ejemplo, para poder mejorar la salud de nuestra población. ¿Ya? Y un último punto importante creo que es la colaboración. Aquí hay un tema que es muy importante, creo que en la medida que la interoperabilidad esté avanzando, nosotros debemos avanzar como región en nuestros países en una colaboración público-privada. Tenemos que abrir un poco las fronteras, ¿cierto? Para poder asegurar viajes de los pacientes, incluso más allá de los propios sistemas de salud, de los propios sistemas de salud, digamos, tanto públicos como privados. Acá hay un concepto también que es muy importante de abrir. Yo creo que hay experiencia, acá sí puedo hablar de una experiencia, por ejemplo, en Austria, con un proyecto que se llama ELGA, que que tiene un concepto muy interesante del viaje del paciente y de la propiedad de su información realmente, pero también asegurar que ese paciente, una vez que entre a una consulta, ya sea público o privada, pueda viajar con su historial clínico, lo cual permite una tremenda ventaja en cuanto a la movilidad de ese paciente, el empoderamiento también, pero también en sí en la generación de valor a través del uso de tecnología. ¿Ya? Y por otro punto de colaboración, creo que también es importante la colaboración entre los propios proveedores de salud. Yo creo que acá hay también tremendas oportunidades para startups, por ejemplo, desarrollando salud o sistemas de salud propios en los países, que se puedan unir con otros players importantes de la industria, de manera que creen valor. Yo creo que aquí lo más importante está en cuán valor podemos crear hacia nuestros tanto clientes como industria, estoy hablando, pero también muy importante, como lo digo siempre, hacia el paciente. El paciente tiene que ser nuestro principal foco, ¿ya? Entonces acá es cuando ya empezamos a ver soluciones, por ejemplo, que empiezan a mostrar tendencias, ¿cierto? Yo hablé anteriormente de teleconsulta, que se enmarca en el concepto de telemedicina. Yo creo que lo más masivo, el poder hacer una videoconferencia, poder asegurar si un pago, por ejemplo, un agendamiento, un pago, una validación del aseguramiento de ese paciente de manera electrónica, evitar que el paciente se mueva, el poder consultar, ir mucho más allá, conceptos de teleconsulta, obviamente, y es claramente una tendencia que no es solamente ya una tendencia, sino que es una realidad en nuestros países. Y health es un concepto también que tiene que ir consolidándose en la interoperabilidad, el armar infraestructura para que los sistemas se puedan conectar más allá de los múltiples silos que existen dentro de una red de salud, conectar esos silos, dar visiones holísticas, por ejemplo, de la información de los pacientes, conectar portales que sean de,
portales que vayan más allá de solo de la entrega de resultados, sino que realmente puedan conectar a ese paciente a su red de salud, ¿ya? Las plataformas de seguimiento de pacientes crónicos creo que es un concepto también que junto con cierto, con la tendencia hacia la medicina preventiva, es uno de los conceptos que deberíamos mover usando tecnología. O sea, el poder mantener a un paciente haciendo seguimiento desde sus casas, por ejemplo, es un concepto que es realmente importante, de manera que buscar que se consiga la calidad de atención de ese paciente, mantener a un paciente controlado, pero además, y no hay que dejar de decirlo, es también presentar la oportunidad de mejora en la productividad y ahorro en el tratamiento de ese paciente dentro del sistema de salud. Yo creo que ahí hay una oportunidad tremenda para la tecnología, ¿ya? La gestión integral, voy a hablar aquí un poco más del flujo en el área de diagnóstico como imagen de laboratorio, creo que un concepto también que es importantísimo, el poder concentrar data de diferentes silos, ya vengan de imágenes o cualquier departamento clínico, de manera de poder construir los historiales clínicos holístico o visiones holísticas de la información del paciente, como les comentaba anteriormente, es también una tendencia y ojalá poder convertirlo prontamente en una realidad, ya que como les decía anteriormente, afecta directamente o va en directo beneficio tanto de los profesionales de la salud que están atrás como de los pacientes, lo cual obviamente que es una gran ventaja y una gran oportunidad, como decía anteriormente, a través del uso de tecnología. La inteligencia artificial creo que es un concepto que lo vemos en todo hoy día, ya no solo en salud, creo que es un concepto muy utilizado, muy amplio, ya cuando hablamos de salud, obviamente aquí hablamos de todo el espectro de atención, ¿ya? Cuando hablamos de un flujo desde end-to-end, de un paciente a través del viaje dentro de la institución, podemos aplicar inteligencia artificial en prácticamente todos los puntos, sobre todo en contactabilidad, pero también en el diagnóstico. Como compañía nosotros nos estamos especializando en traer inteligencia artificial aplicado al diagnóstico por imágenes, ¿ya? Pero no solo eso, sino que también en trabajar en inteligencia artificial aplicado sobre la data que está generándose, lo cual permite también hacer muchos análisis, mucho análisis de tendencia, como decía, de la población, entender política de salud pública o proyectar política de salud pública a través del uso de estos datos, lo cual presenta también muchos beneficios. Otra de las aplicaciones importantes es oncología, el poder diseñar, por ejemplo, tratamientos oncológicos a través de las guías y el uso de inteligencia artificial para pacientes. Entonces, la aplicación de inteligencia artificial, la verdad, es ampliamente, digamos, el uso es amplio. De hecho, estamos todavía en investigación en la mayoría del mercado ubicando nuevas aplicaciones donde usar inteligencia artificial de manera de poder afrontar la brecha que existe entre los niveles de especialización de nuestros médicos versus la alta demanda que está existiendo. Entonces, va en una línea de mucha ayuda el uso de inteligencia artificial. Y otro de los conceptos que empiezan a marcar tendencia, es el uso o la aplicación de tecnología para hacer que nuestros especialistas puedan atender de manera remota, ¿ya? Ya no es una utopía el poder operar, por ejemplo, a distancia, ¿ya? Eso, a poder efectuar una cirugía a distancia a un paciente a través del uso de robótica. Ya no es una utopía. Ahora tenemos incluso sistemas que pueden poner, por ejemplo, en el caso de equipos como resonancias, tomógrafo, PET-CT, poder poner, por ejemplo, a tecnólogos médicos o al técnico radiólogo en una posición remota y el equipo está manejado a distancia, lo cual permite también, como les decía anteriormente, permite también dar acceso a salud a zonas remotas de las poblaciones, lo cual también va en directo beneficio de la calidad de vida de nuestra población, ¿ya? Uno de los conceptos también desde el punto de vista del profesional de salud. Ahora, ¿dónde es importante avanzar? Es hacia una visión holística, como decía, es trabajar con los datos que se generan en estas redes de salud para poder complementar y avanzar hacia una visión en donde el profesional de la salud tenga la información de manera holística del paciente. Ese es uno de los conceptos y tendencias que tienen que avanzar, pero no solo eso, sino que además derribar las barreras geográficas. Acá en el ejemplo vemos un ejemplo real donde un médico va arriba de un tren, ¿cierto? Y está compartiendo el historial médico de un paciente con el board de clínico del resto de sus colegas para poder definir un tratamiento. Eso es una realidad actual, eso
para nosotros también existe, no es solamente una realidad de primer mundo, son sistemas que están implementados hoy día en nuestra región y se puede realmente avanzar hacia a derrotar, digamos, la barrera geográfica, ¿cierto? Donde nosotros nos acostumbrábamos, presenta también una tremenda oportunidad para el acceso a la salud en general de todas nuestras poblaciones, ¿ya? Entonces, al final, cuando hablamos de salud electrónica, bueno, tenemos conceptos como eHealth, el portal del médico es importante, visión holística de la información de los pacientes, el portal del paciente, el paciente empoderado, ¿cierto? Teniendo canales de acceso digital, pudiendo incluso hacer pagos, pudiendo integrarse con otro mundo, con todo el mundo clínico, con su red de salud, poder integrarse con variables, poder hacer que el portal del paciente, vuelvo a decir, sea el acceso de ese paciente a la red de salud, no solamente un portal para consultar resultados, ¿ya? El telemonitoreo, obviamente, de pacientes crónicos, como hablaba anteriormente, dar medicina de prevención a través del uso de tecnología. La teleconsulta como concepto mucho más consolidado, ¿cierto? Mucho más ampliado, ¿ya? Ver cómo poder ampliar el espectro. Psicología claramente ha sido uno de los más importantes, creo, avances en el uso de teleconsulta. Las consultas clínicas, obviamente, por cierto, han sido también beneficiadas con esta tecnología, pero sin embargo buscar otras aplicaciones en donde también sirva. Por ejemplo, la atención de un paciente de emergencia que viene en una ambulancia, en donde se pueda establecer una teleconsulta entre el médico tratante en urgencia con el paramédico que va en la ambulancia, o el mismo seguimiento a un paciente crónico en su casa que pueda levantar en caso de emergencia una teleconsulta con un médico en la medida que sus datos clínicos, por ejemplo, vayan siendo alterados o se estén viendo alterados. Y así muchas oportunidades también de ampliación a través de apps, ¿cierto? Para poder crear más valor en salud. Yo creo que uno de los conceptos, vuelvo a decir, importante del uso de tecnología es crear más valor. Ya en la medida que vayamos creando más valor, nosotros vamos a poder vernos beneficiados como pacientes, pero también el sistema de salud se va a ver beneficiado con esto, ¿ya? Las conferencias clínicas entre médicos, vuelvo a decir, más allá de la distancia geográfica, poder realmente eliminar la barrera geográfica, eliminar las limitantes que tenemos de los desplazamientos, poder realmente tener acceso a los mejor nivel de especialista, independiente de donde esté el paciente, ¿ya? Eso va a permitir también dar acceso a zonas remotas, a zonas que usualmente o que históricamente han estado relegadas al segundo plano por no tener los mejores especialistas en su ciudad. Y por último, obviamente, un ecosistema también orientado a la integración de nuevos actores que permita tanto, como le decía, el desarrollo de nuevas startups, por ejemplo, la consolidación de varios proveedores uniéndose para poder entregar salud y crear valor, ¿ya? Y obviamente un concepto importantísimo, la analítica, la análisis de los datos, como siempre les decía anteriormente, un concepto que es muy importante, el poder tomar decisiones basadas en datos. Y la fuente de información que genera estos sistemas es tremenda. Entonces, al final, ¿qué buscamos? Buscamos una capa de intermedia de datos, buscamos una plataforma, ¿cierto?, de interoperabilidad que nos ayude a conectar estos datos y asegurar la experiencia, y buscamos finalmente una data de aplicación, ¿cierto?, con conceptos que unan a los usuarios que están sobre estas plataformas, el paciente obviamente en el centro, el profesional de la salud también, ¿ya? Y al final asegurar, por ejemplo, en este caso, un ejemplo de un caso de uso para una teleconsulta, una experiencia, como lo vuelvo a decir, end-to-end, de inicio a fin, electrónica, limpia, ¿cierto? En donde el paciente realmente se sienta reconfortado por el uso de tecnología, ¿ya? Y eso permita crear valor. Eso era lo que quería presentarles. Creo que intenté dar una, un rápido análisis de la tendencia de nuestro mercado. En este último slide están los contactos, si es que necesitan, si me necesitan para algún tipo de consulta. Así que les agradezco la oportunidad, como les indiqué anteriormente, y ha sido un placer poder compartir esta tendencia con ustedes.